Buenos días, el día de hoy presentaremos Grandes Esperanzas de Charles Dickens, los últimos 20 capítulos. Nuestro equipo está conformado por Rodrigo Díaz, Fernanda Vela, Ángelo García, Rodrigo Rodríguez, Luis Jiménez y Jorge Saldaña. Pip se encontraba en su apartamento en Garden Court. Era una noche tormentosa, un huracán azotaba la ciudad. Pip, al terminar su lectura de las 11 de la noche, escucha unos pasos por el cubo de la escalera. Toma su lámpara y se encuentra con un hombre al cual desconoce. Pero este a lo largo de la trama le da a conocer quién es, el presidiario que años antes había conocido. Pip siente una repulsión por este hombre. Por el contrario, Abel Magwitch siente un gran cariño por Pip. Y todos estos años de ausencia han sido para hacer una gran fortuna, cuyo objetivo ha sido hacer de Pip el caballero más respetable. Pip descubre que a través del abogado Jagger, Provis, como así decidieron nombrarle, a Abel, ha recibido recursos de este. Mas, sin embargo, Pip no deja de sentir un gran temor hacia Provis. Solo espera el retorno de su amigo Herbert. Al llegar Herbert, Provis le hace jurar que todo lo que le cuente siempre se mantendrá en secreto. Herbert acepta tal proposición. Y así Provis cuenta su historia, siempre llena de penurias, entradas y salidas de la cárcel, hasta que da con Compeyson, un estafador, el cual lo embarca y al final termina en la cárcel por 14 años. Pip conoce a Provis el día que golpea brutalmente ya presidiarios a Compeyson. Dieron las 5 de la mañana y volvió a tener otro ataque y murió. Compeyson disfrutó de su muerte y le dijo que era mejor que no tuvieran comunicación alguna después de lo sucedido. Cuando llegó el juicio, tuvo que vender toda su ropa y lo declararon culpable mientras a Compeyson le dieron solo 7 años de cárcel. Después Pip fue a buscar a Estela, pero ella no estaba en casa, así que fue a desayunar y se encontró con el señor Drummond. Después de ignorarse, tuvieron que tener una conversación bastante incómoda y forzada, pero en todo momento evitaron el tema de Estela. Permanecieron en el fuego hasta que llegaron unos granjeros adinerados que querían estar al lado del fuego y tuvieron que irse. Pip regresó a la casa de la señorita Havisham y Estela. Pip le confesó a la señorita Havisham que sabía quién era su bienhechor y le dijo que se equivocaba al juzgar a Pocket y a su hijo Herbert. Después de una larga conversación entre Pip y Havisham, Pip le confesó una vez más su amor a Estela y le suplicó para que no se casase con Drummond. Ella le dijo que se casaría con él y Pip, triste, se despidió de ella y sabría que nunca más la volvería a ver. Pip se fue y al llegar a su estancia recibió una carta que decía: haga el favor de leer la carta aquí. Él abrió y decía: no vaya a su casa. Así que Pip se dirigió hacia Hummus, donde paseó la triste noche y no dejó de pensar en la carta que le mandaron. Al día siguiente lo primero que hizo fue visitar a Wemmick. Pip se pasea por el deshuesadero de barcos buscando en Mill Pond Bank y a la distancia encuentra la casa de madera de la señora Wimple. Gritos del señor Barley provienen del piso de arriba. Clara tenía a su padre, pues él está enfermo de gota y le lleva provisiones que eran buenas para combatir el gota. Y el señor se quejaba demasiado. Herbert y Pip creyeron que era muy buena idea comprarse un bote para poderse pasear por el río por los días lluviosos. Y pues Pip implora un día a Herbert que no le hablara de Estela porque según él ya se había casado y no quería leer los periódicos o que le anunciara noticias de ella. De momentos, cuando se sentía triste, Pip iba al teatro, que ahorita pues en el momento ya no existía. En ese teatro triunfó y decayó el señor Wopsle. El relato que el señor Wopsle le cuenta a Pip en Navidad era de dos presidiarios que se agarran a golpes y a uno le deshacen la cara. El que estaba atrás de él era el señor Compeyson. Pip solía pasear y ver las ventanas después de Provis, con un cuanto de indiferencia, cuando pasaba por ahí, en el río. En la escena de la casa del señor Jaggers estaba el señor Wemmick, que le dan una carta a Pip, de la señorita Havisham. Le cuentan al señor Wemmick, a Pip, que la criada llamada Bentley Dermy estuvo acusada de asesinato, pero pues fue absuelta. La víctima fue encontrada en una granja arañada y golpeada. Y pues la señora Havisham al final le da una autorización de que Jaggers le pague 900 libras a Pip.
Pip describe la fría y solitaria casa de la señorita Huisman, después de haber llegado por una nota enviada por ella misma, a través de Mr. Jagger. Para ese momento, la excéntrica señorita Huisman ya detonaba una expresión diferente. Además, Pip, en un cúpulo de secretos, ya había aceptado la suma ofrecida por la señorita Huisman. ¿Quieres saber que todos cometemos errores? Y necesitamos perdón y compasión de los demás. Fue la primera vez que Pip ve llorar a la señorita Huisman, vieja y apoyada en un bastón, implorando perdón tanto hacia él como a Stella, su hija que adoptó cuando tenía 2 o 3 años. Y la murió a su manera. Después de conocer un poco más del origen de Stella, Pip sale hacia el jardín, recordando el profundo dolor que le causó Stella al haber lastimado su corazón y haber imaginado miles de veces que la señorita Huisman había ahorcado en este tétrico y frío lugar. Después de haber pasado ese susto, llegó otro y fue a ver a la señorita Huisman envuelto en llamas después de haber luchado. Finalmente, ella cae la ceniza de su vestimenta sobre nosotros y enseguida pidió auxilio y embriagó. Sin embargo, recibió que ambos estábamos quemados, sin poner en riesgo su vida. Él decide escribirle a Stella, quien vivía en París. Pip se encontraba atrapado por el viejo Orlick, el cual le echaba la culpa de haber perdido el amor, por haber perdido su trabajo. El viejo Orlick lo quería asesinar y Pip, al ver la situación, él gritó por ayuda. Se encontró con suerte ya que Herbert se encontraba por el rumbo y lo salvó. Días después zarparon. Herbert le dijo a Pip que lo veía en las orillas del río Millpond Bank. Pip zarpó y llegando ahí vio a Herbert con el chico de Trap y con Provis. Querían escapar de Inglaterra ya que Provis era buscado por la aduana, por aduaneros. Ellos en una noche, para querer descansar, se quedaron en una taberna. Jack, el mozo de la taberna, y el jefe tuvieron una plática en el cual decían que unos aduaneros se encontraban por el rumbo. Pip y los demás escucharon. Ellos se fueron a dormir. Al día siguiente, en la tarde, ellos zarparon, pero ellos no contaban con que los aduaneros los encontrarían. Se llevaron a Provis. Provis quedó malherido. Se lo llevaron. Fue condenado a cadena perpetua y deportado. Pip regresó a su casa y el señor Wemich le comentó que si lo acompañaba a una caminata. Pip aceptó, pero Pip no contaba con que Wemich se iba a casar. La ley le otorgó a Pip poder visitar más tiempo a Provis, ya que se encontraba muy mal de salud. Y Pip, al ver que Provis de verdad sí estaba muy mal, le comentó sobre su hija, que estaba bien y que él la quería mucho. Pip le cuenta a Magwitch que Stella era su hija y después de esto él muere. Pip entra en depresión y luego se enferma. Para esto, quien lo salvó fue Joe, quien estuvo en el pendiente pagando sus deudas y ayudándolo en esta enfermedad, con la ayuda de Biddy. Joe y Pip eran una especie de viejos amigos. Cuando Pip se enteró de la muerte de la señora Havishman, se dio cuenta que él tuvo influencia en la aportación al señor Pocket en dejarle la herencia y se sentó muy agradecido. Poco a poco Pip recobra fuerzas y se empieza a sentir mejor. Cuando esto pasa, Joe se va y empieza la inquietud de visitar a Biddy. Cuando él llega a su pueblo y encuentra al señor Pumblechook, pelean en el Jabalí Azul. Él se sentía humillado ya que no tenía el dinero de antes. Cuando creyó que todo mejoraría al encontrar a Biddy, se da cuenta que Biddy y Joe eran esposos. Y de nuevo se derrumban las grandes esperanzas, pero les deseó la mejor de las vidas. 11 años después, él siguió su vida, pagó sus deudas y empezó a trabajar con Herbert, quien estableció un gran lazo. 11 años después, visita a Joe y a Biddy, quien tienen un hijo llamado Pip, el cual le pusieron a él como su nombre. Después de esto, entra la gran esperanza de encontrar a Stella.
y una vez que lo encuentra, empiezan a platicar y tienen una bella conexión todavía por el pasado. Estela admite el lugar de Pip en su corazón y es mutuo. Esta vez deciden tomar caminos distintos, ya que vivían separados y habían pasado muchas cosas, pero con grandes esperanzas de seguir una bella amistad